Amado hermanos, muchas veces cuando escuchamos a la gente hablar de Mateo capítulo 24, pensamos inmediatamente en el fin del mundo. Pensamos en las guerras modernas, en terremotos actuales o en señales apocalípticas. Eso es lo que las personas se imaginan cuando escuchan Mateo 24. Pero ¿sabías que gran parte de lo que dice allí Jesús en ese capítulo ya se cumplió hace casi 2000 años? Hoy en este video vamos a mirar las palabras de Cristo no con ojos sensacionalistas, sino con una mirada reformada, bíblica y fiel al contexto. Vamos a descubrir cómo Mateo 24 no solo anuncia el juicio sobre Jerusalén, sino que también nos revela la majestad de Cristo gobernando la historia. ¿Cuál es el contexto base de la profecía? Jesús acaba de salir del templo. Los discípulos estaban muy impresionados por su grandeza, por las enormes piedras del edificio, por la gloria del sistema religioso judío. Y Jesús les dice en Mateo 24:2, versículo 2, atentos a este: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estas eran palabras proféticas y muy escalofriantes. Jesús estaba anunciando el fin del sistema antiguo del antiguo pacto, el juicio sobre Israel y la destrucción del templo de Jerusalén. La historia nos confirma que eso ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas bajo el gobernador Tito arrasaron con la ciudad. El templo fue quemado y literalmente no quedó piedra sobre piedra, tal como lo dijo Jesús. Jesús habló de eso 40 años antes, como señal de que Él es el Mesías, el verdadero, que sus palabras no fallarían. Jesús también en Mateo 24, del 6 al 8, lo podemos leer y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra, se levantará nación contra nación, habrá hambres y terremotos. Wow. Cuando leemos estas palabras, muchos piensan que eso habla del fin del mundo moderno, o sea, el mundo como lo conocemos. Pero Jesús estaba describiendo los acontecimientos que ocurrirían antes del año 70. El historiador Flavio Josefo, testigo ocular de aquella época, hombre que no era cristiano, escribió sobre guerras civiles en Roma, rebeliones entre los judíos, terremotos de la época y hambre en Judea. Todo eso sucedió en la misma generación de los apóstoles. Jesús lo confirma en el versículo 34. Dice Jesús: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué está hablando Jesús? Él está hablando de su generación, los hombres que en ese momento lo estaba escuchando. También hablan de los falsos cristos y los falsos profetas. Pero Jesús dice en el verso 23 de Mateo 24: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, dice Jesús, no le creáis. Amado hermano, durante los años 70 después de Cristo, surgieron muchos líderes judíos diciendo que ellos eran el libertador, que ellos eran el Mesías, que ellos eran los escogidos para liberar
a Israel del poder del imperio romano. Pero muchos fueron engañados y murieron en guerras inútiles por seguir estas corrientes. Ya Jesús advertía. ¿Qué decía Jesús? No le crean. El verdadero Cristo, hermanos, no vendría en secreto ni escondido en el desierto. Su venida en juicio sería visible. La destrucción de Jerusalén sería la señal de que Él estaba reinando desde los cielos. Vemos este punto de la verdadera venida de Cristo. Pero luego Jesús cambia el tono en el verso 36. Ya vimos la primera parte hasta el verso 35, que se está refiriendo exclusivamente a la destrucción del templo. Desde el versículo 36 dice Jesús, por el día y la hora nadie lo sabe. Wow, aquí hay un cambio de dirección tremendo. Es Jesús que da un giro a su relato. Aquí ya no habla ahora sobre el juicio de Israel, sino de su regreso final, visible y glorioso. Hermanos, hay dos fines entonces en Mateo 24. El primer fin es del templo y del antiguo pacto, que ya se cumplió. ¿Y cuál es el segundo fin? Es el fin de aún lo que está por venir, de lo futuro, que no tiene nada que ver con terremotos, ni guerras, ni nada de estas cosas. El primer fin ocurrió cuando Jerusalén cayó en el segundo vendrá cuando Cristo regrese para juzgar a vivos y muertos. El primer fin mostró su poder como rey. El segundo mostrará su gloria como juez eterno. Ahora, ¿qué nos enseña todas estas cosas? Punto número 1, que Cristo cumple su palabra. Lo que el Señor anunció se cumplió exactamente. Podemos confiar, hermanos, plenamente en todo lo que Él dice. Punto número 2, que Cristo reina sobre la historia. No hay caos fuera de su control. Roma cayó, Jerusalén cayó, pero el reino de Cristo, ese permanece. Punto número 3, que nosotros debemos vivir velando. Si el Señor juzgó a Jerusalén por su incredulidad, ¿cómo escapará este mundo si descuida la salvación? Y no me refiero a perderla. Su segunda venida será repentina, gloriosa e innegable. Todos lo verán. Mateo 24, hermanos, no es un capítulo para temer, sino para adorar al Señor. Porque muestra que Jesús no es el profeta fallido, sino es el Señor de la historia. Él vino, juzgó, reinó y Él volverá. Así que hoy estás escuchando esto, no vivas esperando señales ni viviendo en su incertidumbre, que si aquí pasa un terremoto, que si allá hay guerra, que si allá lo otro. Amado hermano, solo vive esperando a Cristo mismo. Él mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35, fin de la cita. Y si, hermano, su palabra no pasa, tampoco pasará su amor, su gracia, su fidelidad hacia los suyos.